Este es el episodio número 25 del Corte Final. Yo soy Jordi Estremera y os doy la bienvenida a El Corte Final, un podcast en el que hablaré de edición, de vídeo, cacharritos para el filmmaker y cualquier cosa que sea interesante. Interesante va a ser quedarse corto porque hoy nos visitan no uno sino dos personas que son auténticos referentes en el mundo de la edición y sobre todo de nuestro querido Final Cut. Por un lado tenemos a Pedro Alvera y por otro lado a Juan Ugarriza, y juntos son los administradores y creadores de la mítica web finalcutpro.es. Pero vamos, que esto no es esto es lo que menos hacéis, ¿no, chicos? Hola a todos, hola Jordi. Ya está, esta ha sido la intro. Ahora vale. Distendíos vosotros tranquilamente. Juan, Pedro. Sí, bueno, en realidad la historia yo creo que... Bueno, yo soy Juan. La historia yo creo que la hemos contado ya muchas veces. Nosotros empezamos la web antes de finalcutpro.es para, pues básicamente tomar apuntes cuando ambos nos dedicábamos a la formación, pues casi de manera exclusiva al principio. Aquello fue creciendo, pero sí que es verdad que entre que por los pasos de Final Cut, digamos que no son de 7 leguas, y entre que nosotros cada vez tenemos más cosas, pues es cierto que la web, pues bueno, la tenemos siempre en un segundo plano, y como siempre dice Pedro muy bien, pues desde el primer momento nos planteamos que no fuera algo que nos estresara, sino que simplemente pues íbamos haciendo cosas a nuestro ritmo. Y así seguimos, lo que pasa que cada vez menos. Luego, si queréis, hablamos de un poco de nuestra situación actual, pero vamos, sí es verdad que cada vez publicamos menos, también porque en gran parte nuestro esfuerzo, nuestra manera de comunicarnos ha ido más principalmente por Twitter y quizás por YouTube también, más que por la propia web en algunas ocasiones. Eso es. Hola a todos, hola Jordi, encantados de estar aquí. Buenas. Aquí Pedro. Y eso, que lo que dice Juan, antes era un blog, vamos a decir privado, que lo teníamos nosotros a modo de apuntes para pasarles a nuestros alumnos en clase, y eso fue un poco el éxito entre comillas, que después de llevar 1 o 2 años oculto para el público, pues cuando decidimos comprar el dominio finalcutpro.es, darle forma de web, y ahí hay que darle las gracias cada día y cada minuto a Elena Gil, que es la diseñadora y programadora de esta web, que transformó todo aquel blog oculto de la noche a la mañana en una web con el aspecto de aquel entonces. Hoy está más modernizado todavía y con un montón de contenido desde el primer día. Entonces lanzamos nota de prensa a los diferentes medios que les pudiera interesar, se hicieron eco y no solo fue, oye, ha nacido una nueva web sobre Final Cut Pro, sino que de repente no estaba lleno de promesas, sino de realidad, estaba lleno de tutoriales, de trucos, de cositas así, y desde el primer día casi tuvo muy buena acogida. A fecha de hoy, pues eso, también es verdad, creo que a todos nos pasa, ¿no? Leemos menos y vemos más o consumimos más audiovisual, principalmente en YouTube, y principalmente todo lo que tiene que ver con software, trucos, tutoriales, nos lo vemos hoy día ahí. Y lo que dice Juan, nuestro contenido puro y duro hoy día se basa principalmente, yo que diría el 80% en YouTube, el tiempo que nos lo permite, y luego en Twitter, pues sobre todo Juan, debéis saber todos los que nos oís ahora, todos los que seguís nuestra cuenta en Twitter, cuando veis un tweet más o menos serio y formal es de Juan, cuando veis payasadas son de Pedro, ¿vale? Pero el 99% de los tweets de nuestra cuenta de Final Cut Pro son de Juan Ugarriza. ¿Y hay, en algún momento, así que como compartís tweets, hay algún momento que vosotros internamente decís, hostia, Pedro, te has pasado aquí? O sea... Yo creo que no, Juan, no sé, quizá al principio había... Rarísimamente. Sí, o sea, porque era el medio nuevo publicado también para nosotros, sí. Pero verdad, no nos cohibimos de nada, para nada. Es que Twitter se ha convertido en una red tan agresiva, tan como que parece que la gente está esperando que digas algo para darle un poco la vuelta a la tortilla y que haya guerra. Que parece que como que no se capta la ironía, ¿no? En este sentido, yo creo que el truco, entre comillas, porque esto, bueno, lo hemos hablado muchas veces, quizás no tanto Pedro y yo, sino, bueno, pues con otras personas. Yo creo que el truco es no seguir a gente
y sobre todo no dar bola a gente que te estrese. Entonces, sí. o sea, yo lo que hago es, en cuanto, o sea, tolerancia cero. En cuanto veo que alguien me raya, que no tengo por qué aguantarlo, o sea, lo silencio. Y si me raya mucho, pues, y desde luego no seguir a nadie ni dar bola a nadie que quiera hacer de Twitter, que al principio sí que es verdad, nosotros llevamos bastantes años, sí que es verdad que al principio era una cosa mucho más divertida, mucho más afable, y que igual en los últimos años se ha convertido en algo un poco más hostil, pero o sea, nuestro timeline es decir, yo no suelo ver mensajes que sean así muy... porque además yo no tengo redes sociales propias. Pedro sí, pero es que yo no tengo ni Facebook, mi Twitter personal lo abandoné hace muchísimo tiempo, no tengo Instagram, porque soy bastante celoso de mi vida privada, ¿no? Entonces, yo creo que... Doy fe. Estamos haciendo el podcast con tu cámara apagada. Sí, porque me da manía. Tengo una hija, de una hija de 10 años, e intento enseñarle que no sé, esta exhibición continua de la imagen y de cualquier... sí, nosotros lo hacemos... Igual sí que es verdad un poco desde el anonimato de que nunca se sabe quién es Pedro y yo, que por cierto no es verdad que todas las tonterías sean de Pedro, porque la gran mayoría de las tonterías que publicamos son mías. Pero las tuyas son tonterías en serio. Sí, bueno, puede ser, pero vamos. Sí que también hemos tenido bastante, y esto es importante recalcarlo, hemos tenido, o sea, por lo menos... también con un acuerdo. Pedro y yo vivimos de acuerdos tácitos, es decir, o sea, nunca nos sentamos a hablar de cosas y a llegar a acuerdos ahí en plan de no sé, en plan formal, sino que simplemente, como ya nos conocemos desde hace tantos años y sabemos bastante bien dónde están nuestros límites y cuál es la forma de pensar de cada uno, pues quiero decir que no nos hace falta. Entonces tenemos un acuerdo tácito en el que queremos combinar un poco, pues yo hago retweets de todas las chorradas más del tipo de humor que tenemos, porque sí que es verdad que compartimos un tipo de humor bastante parecido, Pedro y yo, y de todas las tonterías que se nos ocurren, y nunca, o sea, creo recordar que en tantos años, yo qué sé, puede que haya habido 2 tweets de Pedro que me hayan chirriado y que haya dicho, esto, creo que una vez le dije, oye, borra esto, porque sí, recuerdo una vez, pero no era por, o sea, era por una cosa que yo sabía que iba a molestar a alguna gente y le dije, anda, bórralo, güey. Sí, más de compromisos. Sí, más de compromiso, sí, claro, porque sí. Bueno, al final nosotros somos profesionales y yo trabajo en una gran empresa y al final la gente, aunque intento disociarlo bastante de la web y de Twitter, pues al final, ¿sabes? Si trabajas en un sitio, ves a mucha gente, y entonces, pues bueno, que sí que hay veces que de alguna manera te autocensuras algunas cosas, pero vamos, yo estoy en ese sentido, la verdad que, aunque no haya un acuerdo tácito de vamos a hacer esto así, vamos a hacer esto allá, en la mayoría de ocasiones ambos estamos de acuerdo y eso la verdad que mola. Sí, hombre, además creo que eso, que por cierto, un saludo a todos los silenciados que no sabéis quiénes sois, pero hay un montón. Pero que nunca os contestamos y sí, ni puto caso, ¿no? Vamos. No, es que la típica gente que, o sea, que de repente o te contesta con algo completamente fuera de lugar o echándote la bronca por algo. O sea, que yo no estoy aquí para aguantar a nadie, o sea, sí. No, yo estoy aquí para decir algo para el que quiera escucharlo, y el que no quiera escucharlo también es libre y nosotros, de claro. Vamos, Pedro y yo no creo que se nos pueda acusar de no ayudar a la gente en muchísimos casos, pero es que hay gente que o sea, la típica pregunta de ¿cómo edito vídeos? ¿En serio me estás preguntando eso por Twitter? Y a los 3 minutos te pone otro tweet diciendo sois unos cabrones, ¿por qué no contestáis? Por favor. Ya. Entonces, el motivo, por ejemplo, la web nace con algún motivo oculto, o simplemente es el motivo de comunicar, entenderme con motivo oculto, intentar conseguir más formaciones, o simplemente es realmente un amor hacia un software y decir, vamos a promocionar este software, hombre, esa necesidad de hablar de algo que te apasiona. Creo que quien nos conoce ya de hace tiempo ve que es transparente y cristalino, es que nos va la marcha, nos mola
Y nos mola divulgar porque nosotros mismos, a la vez que hemos ido aprendiendo, ni Juan ni yo nos dedicábamos a esto, y a la vez que se democratizó el vídeo, nosotros fuimos partícipes de este asunto, y ya desde antes de nuestra web y desde antes de ese blog, nosotros, Juan y yo, compartíamos moderación en uno de los foros aquí, cuando se llevaban los foros en internet, y era precisamente de vídeo. Y a partir de eso, o sea, nos encantaba. Yo, en mi caso, yo no sé Juan, pero yo en aquel momento no había nada de información en español. Te tenías que empapar los pedazos de manuales de Final Cut Studio. No sé si conocéis el cofre aquel lleno de manuales. Yo me iba a la piscina o al baño, al sofá, con los manuales en inglés. Y cuando yo mismo aprendía esto, decía, joder, esto mola mucho. Espera, que se lo traduzco a la gente. Traduzco, no en el sentido de inglés a español, sino en el sentido de jerga. Hostia, pues oye, esta herramienta resulta que sirve para esto. Empezamos con DVD Studio Pro, que es el de los scripts, con Final Cut, etcétera, y por mero afán de, no sé por qué se hace, habrá que psicoanalizarse, pero como ves que a ti te ha molado, pues como que te gusta decirle a los demás, oye, aprovechaos de esto, ¿sabes? En mi caso y en el de Pedro, yo creo que hay cierto afán de comunicar. Esto igual ni lo sabe Pedro, pero yo con 16 años tenía una radio libre en mi pueblo, lo que en aquel momento se llamaba una radio pirata. Y con 20 años estaba escribiendo crítica musical en la prensa. Es decir, que siempre he tenido cierto afán de comunicar, que pues se ha... no sé si tiene que ver con contar tus mierdas interiores o en realidad con difundir ciertas cosas que te gustan, ¿no? Que lo mismo podían ser, en su caso... la música o en los últimos años la edición de vídeo o la postproducción en general, porque luego hablamos de este tema también. Sí que es cierto que tampoco nos dedicamos exclusivamente a Final Cut, sino a otras bastantes más cosas, pero bueno, quiero decir que sí que hay un afán que no sé de dónde sale de comunicación, que en mi caso viene de... Bueno, y antes de tener una radio libre yo era radioaficionado con 12 años. Quiero decir que no sé lo que hay ahí que hace que intentes siempre, bueno, de alguna manera contar tus moviditas. Total, sí, yo creo que estamos en lo mismo. Tienes algo que contar, claro, tienes algo que contar y utilizas las herramientas que tienes en ese momento. Porque yo creo que a lo mejor es un concepto que ha nacido hoy en día, ¿no? El de creo una página web por un motivo, o creo un canal de YouTube y voy a empezar a subir vídeos cada semana por un motivo. En vuestro caso, yo creo que es muy obvio. Al menos yo siempre lo he tenido así. O sea, aportáis todo lo que podéis, no tenéis una asiduidad, pero también es verdad que el no dejar morir la página web significa que no hay un motivo oculto, que simplemente habéis construido algo, lo tenéis ahí, no lo queréis dejar perder, y de cuando en cuando vemos alguna review, además una review como Dios manda, como las que hace Pedro, unas reviews de 20, 30 minutos, 40 minutos, que no están hechas ahí con un afán de monetizar, de llegar, no, sino con un afán de tengo que explicar algo, una review de un producto, de un software, de lo que sea, tengo que explicar si esto me da para 40 minutos, y el que lo quiera ver lo vea, y el que no lo quiera ver no lo vea. Entonces yo creo que es bastante honesto. Y que bueno, a día de hoy es que sigue siendo una página web referente, que cada vez que hay un post, es un post con muchísimo contenido. No es un post de, es que hace 3 meses que no publicamos nada, venga, vamos a poner la primera tontería que a veces con Final Cut ocurre, que tenemos que estar buscando las noticias porque no hay noticias en el mundo del Final Cut. Sí, de hecho la última noticia fue noticia, que hubo una actualización después de tanto tiempo. Mira, por fin hay algo. Sí, eso es la realidad. Hombre, yo creo que se espera, ¿no? También cuando hay una actualización se espera vuestra review, que si quieres ya entramos ahí, ¿no? Bueno, no, primero vamos a hablar un poquito ¿cuáles son vuestras labores actuales fuera del blog? ¿A qué os dedicáis? Para la paternidad. No, bueno, yo trabajo en Deluxe, que es pues la empresa más grande de postproducción del país, y trabajo en la sede de Madrid, porque ambos vivimos aquí en Madrid, y soy editor online, y pues por mis manos pasan pues buen número de series de todas las plataformas y de películas. Y no trabajo con Final Cut, trabajo con DaVinci Resolve,
y es un software DaVinci Resolve que me gusta muchísimo. Y eso es lo que hago actualmente. Prácticamente desde hace 3 años me salí del mundo de la formación, porque estuve como 12 años trabajando en diferentes escuelas dando clases. Y ahora, pues, excepto cosas esporádicas, y quizás el año que viene sí que haga alguna cosa, pero básicamente lo que hago es dedicarme a mi trabajo a tiempo completo en Deluxe. ¿Y tú, Pedro? Bueno, yo tengo... Perdón. Me monté una productora con mi pareja hace unos años, La Peonza Digital, y vivo de hacer vídeos principalmente, un poco de todo, como los tiempos. Al principio hacíamos mucho vídeo de eventos porque son los clientes que venían por aquí. Últimamente hacemos muchísima animación, vamos a decir live, para vídeos educativos con diferentes editoriales. Vídeos corporativos, me gusta mucho, como realizador, me gusta mucho el pequeño de formato del documental, el microdocumental, vamos a llamarlo así. Hace 4 o 5 años me captó en su momento Lumix, o sea Panasonic, como embajador de sus cámaras, que parecía que iba a ser una relación breve, pero eso, ya llevamos 4 o 5 años. Y desde que cayó en mis manos la primera GH5 que estuvo en España, pues hasta hoy siguen contando conmigo para dar charlas, talleres y probar sus productos, que eso pues mola mucho, primero porque estoy encantado con los productos y segundo porque te permite tener acceso casi antes de que salgan al mercado a los nuevos objetivos que salen, a las nuevas cámaras, a diferente información, etcétera. Y luego, como el escasísimo tiempo libre, hace un año justo monté yo otro podcast, te voy a meter un poco de spam aquí, que es... No, sigo, de hecho te iba a decir que hablaras de él. Así, pues un podcast al que invito, porque seguro que más de uno de tus oyentes y seguidores tiene inquietudes comunes con ese podcast, que se llama Cámara Salvaje, y donde ahí lo que llevo es a gente, invitados que se dedican a la imagen y al sonido de naturaleza. Pues personas como la hija de Félix Rodríguez de la Fuente, Odil, que fue mi madrina de honor, Mario Cea, multipremiado fotógrafo, Carlos de Ita, el gran sonidista de naturaleza de España, y bueno, os invito a que lo escuchéis. Y además de eso, pues soy recién papá, entonces eso es lo que creo que nos afecta a todos, el ser papá. Por lo menos te tiene un par de años mínimo en el bache del poco tiempo libre que te queda. Si no repites, ¿no? Porque parece que a los 2 años como que uno olvida esta, a la que empieza a tener un poquito de tiempo libre y dice, bueno, pues vamos a repetir, ¿no? Bueno, Pedro es repetidor ya. Yo soy reincidente, yo tengo otra de 24 va a hacer ahora, o sea que yo ya había superado todas las fases y de hecho me había olvidado. Pero bueno, oye, encantado, pero eso, que tienes que dosificar tu tiempo libre con tu pareja y con tu familia como es natural. Por eso, cuando abres tantos abanicos, pues tienes que dosificar muy bien, ya te digo. Entonces, claro, tu perfil es más de filmmaker. Sí. Sería englobar un poco todo, y Juan es un poquito más editor. No lo sé, yo creo que sí, pero sí que ha sido en mi caso hablo, un proceso. Empecé como editor, empecé como formador. Después eso me llevó a editar más en serio. Una productora, la Nube Studio, me contrató para editar algunos de sus docus que hacíamos para la tele entonces. A la vez ya estábamos Juan y yo dando formación en una misma escuela. Y digamos, también reclutamos a Juan y entramos de lleno ambos en nuestro primer gran proyecto común audiovisual, que fue como editores de una serie de National Geographic, la primera serie que se produjo en España, directamente encargada desde Washington. Y fue una serie de 6 capítulos, documental, y nos repartíamos los capítulos, 3 los hizo Juan, 3 los hice yo como editor. Pero a mí, como era el pesado de la cámara en la familia, que os habrá pasado a muchos, Juan era radioaficionado, yo era el tonto aficionado de la cámara. En todas las reuniones familiares, cumpleaños, nocheviejas y tal, yo estaba siempre haciendo el bobo, o sea que lo que es usar una cámara me atraía mucho. Entonces el aprender a editar, especialmente con los buenísimos profesionales que había en la Nueva Estudio, tanto Rogelio Abrales como Carlos Valcárcel, nos enseñaron mucho sobre el lenguaje audiovisual, y ya te lleva, hostia, pues yo tengo una cámara ahí, igual me lanzo a hacer mis cositas, y poquito a poco, bueno, es a lo que me gusta hacer, y siempre de forma autodidacta. Mi información no es de audiovisual, yo ya te digo que me he dedicado a otra cosa totalmente ajena a este mundo.
No, bueno, yo, o sea, sí que yo te he hablado de los últimos años, pero como dice Pedro, sí que hace muchos años sí que me dedicaba más a... He hecho dirección de documentales, estuve bastante tiempo trabajando en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y ahí sacamos bastantes documentales, y bueno, como dice Pedro, también en La Nube. Hemos trabajado juntos también en cosas, yo que sé, pues para Antena 3, porque antes siempre hemos coincidido en ciertos proyectos trabajando juntos, aparte de lo que es propiamente finalcapro.es. Hemos currado a veces porque, bueno, y pues Pedro me ha pasado muchos trabajos también. Y yo sí que es verdad que cuando estaba estudiando ingeniería electrónica, que no terminé pero estaba estudiando, sí que es verdad que estuve un año editando en Lineal, y ahí es donde aprendí el lenguaje. Estoy hablando de hace 1000 millones de años. Pero luego lo dejé, o sea, me aparté del vídeo durante muchos años, estuve haciendo otro tipo de cosas, y ahora, pues yo igual hace ya 20 años, Pedro, ¿no? Fácil, sí. Entonces volvimos otra vez, o sea, yo volví al mundo del vídeo y flipé, porque claro, de editar en Lineal con aquellos Umatic con los que yo aprendí, que era la cosa más horrorosa del mundo, en el que el Averroll ya... Aquello sí era trabajo, ¿no? Aquello no era pasión. Aquello tenía que tomarse como un trabajo. No, bueno, yo ahora me lo sigo, o sea, siempre me lo he tomado como un trabajo. Es decir, o sea, nos da de comer esto. O sea, yo tenía un trabajo fijo en otra cosa que no tenía que ver con el vídeo. Sí que tenía que ver un poco con la cultura, pero no en concreto con el audiovisual. Yo dejé un trabajo fijo y pues prácticamente con una mano detrás de la otra y con bastantes años ya. Y a partir de ahí sí que me lo tomé como bueno, de hecho he vivido de eso desde entonces. Me trasladé a Madrid hace pues casi 15 años ya también, y siempre hemos vivido de eso. O sea que sí, ha sido es decir, o sea, en realidad para mí nunca ha sido... No sé si alguna vez ha sido un hobby, ha sido casi siempre. Bueno, igual cuando estábamos en Macquarium, Pedro, entonces sí que era un poco hobby. Y también un poco jodi con D también. Sí, también. Pero sí que es verdad que para mí ha sido siempre un trabajo, ¿no? Que la verdad que me hacía mucha gracia cuando salió Final Cut y que decía la gente, ¿no? Que si es profesional, que si deja de serlo, ¿no? Al final nosotros con una herramienta u otra, pues hemos vivido de esto prácticamente los últimos 20 años. O sea que... Sí. En algún momento cuando... Bueno, claro, porque la web nació mucho antes del polémico Final 10. Uh-huh. En algún momento dijisteis, ¿dónde nos hemos metido? O sea, ahora estaría bien cambiar el dominio o cambiar el nombre. Porque, Juan, por ejemplo, tú has pasado de un software a otro, ¿no? Entonces yo supongo que quiero creer que cuando nació la página web erais muy fans del programa. Seguramente ahora también, o Juan, a lo mejor no lo usas tanto, pero hubo en ese momento donde dijisteis, vaya, en Vallas ahora nos hemos metido, o no. ¿Cómo fue esto? A ver, yo te pongo un ejemplo. El podcast nació siendo El Corte Final, un podcast donde queríamos, sobre todo, hablar mucho sobre las noticias de Final, aunque sabía que iba a ser un problema, porque no había muchas noticias. Y a los pocos programas ya tuve que decir, bueno, vamos a abrir un poco el abanico, porque realmente las inquietudes de un filmmaker... no solo son siempre un mismo programa. Aunque tengamos un programa, tú puedes mantener una conversación con otro filmmaker hablando de 1000 cosas más, como pueden ser las cámaras o otros programas. ¿Vosotros habéis pasado esa fase en la que decís, hostias, molaría haber cambiado el nombre de... O cuando empezáis a hacer títulos de... O sea, tutoriales de DaVinci, decir... Esa pelea interna, decir, esto no debería de ir aquí. ¿Habéis pasado por esa fase? Sí, no, Juan, lo podemos decir, que hemos comprado 8 dominios. Aquí hay que tirar de la primera esto, que es que estrés cero, es decir, tampoco nos hemos sentado a hablar de esto. Yo y Pedro también hemos hecho color, aparte de montaje. Entonces yo cuando Apple se cargó color, me fui directamente a Resolve, parece que fue el año 2008 o algo así, y es un software que no me puede gustar más. Entonces, ¿por qué hemos hecho tutoriales de Resolve?
pues porque nos apetecía. Excepto, sí que es verdad, esto hay que decirlo, el curso de DaVinci sí que es verdad que nos lo patrocinó Blackmagic. Yo hice un curso de edición con DaVinci de la versión 12 me parece que era, y en ese caso sí que nos patrocinó Blackmagic. Pero por lo demás, yo todos los vídeos que hago de DaVinci o de cualquier otra cosa, o los que hace Pedro, o todos los artículos, porque nos apetece. O sea, no hemos tenido esa no hemos tenido esa discusión de bueno, ¿para dónde va Final Cut? En realidad a mí hay cosas de Final Cut que me gustan, otras que no. Creo que está sobre la mesa cuáles son sus virtudes y sus defectos. Ahora hablaremos de eso también. Pero bueno, no hemos tenido. Sí, en algún momento quizás nos hemos planteado abrirlo más. De hecho, si tú ves desde el principio el titular de la web era dedicados al mundo unir gente dedicada al mundo de la postproducción, ¿no? Porque además a mí me interesa mucho más allá que Final Cut. Final Cut me parece una parte importante, evidentemente, porque fue un poco lo que nos enganchó a todos al principio, pero a mí me interesa mucho más allá. Me interesa la industria, me interesa el color, me interesan los efectos. Es decir, que entonces cambiarle el nombre, pues sí, alguna vez hemos hecho la coña de comprar DaVinciResolve.es o alguna cosa así, pero nunca en serio, ¿verdad, Pedro? No, nada más eso. Yo creo que ya creo que no hace falta presentarnos porque la gente nos conoce y sabe de sobra que aunque el dominio se llame finalcutpro.es, al menos nuestros actuales seguidores. Es verdad que a veces quien no te conoce le tienes que explicar, bueno, se llama finalcutpro.es, pero es que hablamos de todo. Punto, porque ya tenemos ese nombre o esa marca, vamos a decir, y punto. Es verdad que cuando la montamos y compramos este dominio, Final Cut Pro, es verdad, estábamos en la versión 7 y estaba metido en toda la industria, del más alto al más bajo, y estaba en el meollo de todo. Y fue, no sé, un par de años después o así cuando se sacó Apple el Final Cut Pro 10 con un montón de polémica, como has dicho, y defenestró al Final Cut Pro 7, que todavía hay quien produce y edita con este software, o sea, cuidado. Y sí, por nuestra propia evolución, especialmente Juan, lo que ha contado con DaVinci Resolve, y a mí en mi caso particular, en los juguetes, que si un gimbal o una cámara o un no sé qué, pues digamos nuestras inquietudes propias fueron hacia otras derivas y las aplicamos en la web, aunque se siga llamando finalcutpro.es. No. Sí, que por ejemplo, yo que sé, pues lo que dice Pedro de hacer artículos sobre un micrófono inalámbrico, o yo he hecho artículos sobre NAS, por ejemplo, pero ¿por qué? Porque me interesa. Claro, sí, es que yo sé que tengo, o sea, decir, yo sé que pues igual tengo ciertos conocimientos sobre un tema, pues lo pongo sobre la mesa porque creo y creemos, tampoco es por ir de guays, pero todo se ha publicado siempre con licencia de Creative Commons, siempre que sí, que no nos ha importado que la gente entre comillas se aproveche, sino todo lo contrario. Con lo cual, pues eso, cuando tienes algo que aportar o te apetece enseñar algo, pues yo cuando descubrí los NAS, pues dije, joder, esto es un invento. Y entonces, pues como en casi todas las cosas en esta vida, yo cuando me interesa algo, pues me informo, y entonces llega un momento en el que dices, bueno, lo voy a resumir en tal cosa, y pues eso o cualquier otra cosa, como digo, y luego además, como sí que es cierto que somos mayores ya, hemos pasado por muchas fases y conocemos bastantes cosas, porque yo he hecho audio, he hecho todo tipo de postproducción, bueno, quiero decir que al final, bueno, pues te das cuenta que tienes muchas cosas que igual enseñar es una palabra un poco, pero bueno, sí que compartir, y bueno, pues te apetece hacer un vídeo o un artículo sobre no sé qué, pues lo haces porque nadie nos fiscaliza. O sea, Pedro no me va a decir a mí, oye, no hagas un artículo sobre este tema porque se sale de la temática. Es que ni a Pedro ni a mí se nos va a pasar por la cabeza hacer eso. Entonces, pues bueno, hacemos lo que nos apetece y ya está. ¿Te acuerdas, Juan? Últimamente no muchas, pero muy a menudo nos han caído amagos de patrocinio de artículos pagados, pero de productos que era como, pero tío, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? O sea, mira, te regalamos este teléfono si haces un artículo sobre él. Esto ahora ya está muy en boga en cualquier lado, en YouTube, pero antes no era tan común que alguien te ofreciera dinero o el producto en sí por hablar de su producto. Esto no... Pero que no tenía nada que ver, exactamente, que claro, era sorprendente. Pero tío, ¿tú has visto mi web de qué va? ¿Nos ha tentado?
¿Nos ha tentado en alguna ocasión decir, no, mejor el teléfono está bien? No, pero hablo de un teléfono, no sé, es lo primero que se me ha ocurrido, pero igual te hablo de pues temática porno incluso, cosas así, que decías, pero ¿esto qué tiene que ver? ¿Te has leído nuestra web? ¿Sabes de qué va? Sobre todo productos tecnológicos, pero ya te digo, no... Simplemente hablamos o contamos sobre lo que a nosotros mismos nos mola y apetece en cada momento, y porque tengamos el tiempo y las ganas de hacerlo en ese momento. Punto. Hay que ser justo, que sí que es verdad que nos han dejado muchos cacharros, eso es verdad, sí. Y que nos dejarían más. ¿Los habéis devuelto? La grandísima mayoría sí. Sí. O sea, la grandísima mayoría sí que lo hemos devuelto. Alguna cosa nos han dado. Devuelve el Tesla, Juan, el Tesla. Igual hacía el artículo sobre el porno si me daban un coche, también te lo digo. Bueno, pero por ejemplo, Pedro, ¿tú sigues usando Loopdeck? Mira, la tengo aquí y no la uso. No la uso. Vale. Sinceramente, es un cacharro, claro, al final es una cuestión de hábitos. ¿Sabes cuándo lo he usado más? Cuando hago acciones muy repetitivas, por ejemplo, revelar muchos RAW, que ahí sí lo veo súper ágil como herramienta. Para el uso cotidiano yo principalmente trabajo con After Effects y con Final Cut. No me ha hecho falta. Es un trasto más encima de tu escritorio, y sí lo veo un cacharro muy interesante, pues eso, para una tarea que es muy reiterativa y muy repetitiva y muy, vamos a decir, cuando estás en modo factoría. Con muchos clips. Sí, eso es. Sí. Pero... básicamente es cuando noto que necesito encender la Loopdeck y usarla, es cuando tengo eso, el típico vídeo con un churro con un montón de clips y tengo que estar tocando, pues eso, medias luces, sombras y demás. Sí. Para lo demás no me sale. Lo más rápido para mí es y disculpa, atajo de teclado. Disculpa, Jordi, cacharro que debo decir que me he comprado y me rasca el bolsillo y lo he pagado cristianamente. Eso no es una cesión que te lo dejo y ya me lo devolverás. No, que hay casos. En este caso yo lo he pagado y aquí está. Lo he usado un tiempo, y sí, cuando me pongo a revelar mucho, ahora que por cierto Lightroom Classic está guay, han hecho unas nuevas máscaras que te cagas de guay para los que tocáis foto, os recomiendo, y sí, lo vuelvo a sacar, y para revelarte un buen lote de fotos lo uso. Entonces realmente no os casáis con ningún programa. El paso a usar otros programas ¿es porque notasteis que Final Cut se os quedaba pequeño? ¿O porque la industria te obliga a utilizar otro tipo de software? Bueno, habla tú, Juan, que eres el caso más claro. En mi caso, ¿te obliga la industria? Estrictamente es que es una respuesta bastante complicada. En mi caso, yo no es que me pasara Resolve. Yo siempre he dicho que con Resolve y con Final al fin del mundo. O sea, que yo he montado documentales bastante complicados. Los he montado con Final poco antes de entrar a trabajar en la empresa en la que estoy ahora, y he hecho el color con Resolve y no me ha faltado nada por ningún sitio. Pero yo creo que me pasé un poco, pues porque hay muchas cosas de Resolve que me gustan. Es un programa gigantesco que te permite hacer un poco de todo. La parte de edición me gusta un montón, pero hay cosas que me gustan más de Final. Sobre lo de que te obliga a la industria, esta pregunta es muy complicada, porque sí que es verdad que en el terreno que yo me muevo, que es el terreno de las plataformas y del cine, hay ciertas exigencias técnicas que son difíciles de capear en algunos casos con algo que no sea el Media Composer a la hora de montar. Vale. Entonces, no sé si a alguien le obligan, pero sí que es verdad que hay ciertos flujos de trabajo que son difíciles de sacar adelante con Final Cut. Te estoy hablando de la parte alta. Es decir, te estoy hablando de las series de Netflix y las películas y las series de Prime y de HBO y de etcétera, etcétera. Ahí hay ciertas cosas que son difíciles de sacar, como por ejemplo, y la más clarísima es el workflow de color. El workflow de color que pide las plataformas es muy complicado de sacar con Final. Y sin embargo con el Media Composer y con Resolve esto está muy bien. ¿Crees que hay alguien escuchando esto al otro lado de Final? ¿Realmente creéis que es un debate que hemos tenido últimamente mucho en el podcast? Yo creo que Final ya ha llegado a
a la madurez que Apple considera que ha tenido que llegar, que ha tocado el techo que tenía que tener. Ahora vamos a tener unas pequeñas actualizaciones, tal vez cada 2 años una actualización, algo como lo que nos han traído ahora, un tracker que tampoco es no es una maravilla, pero al menos lo integra dentro del programa. ¿Creéis que Apple dice, mira, ya está ya hemos cumplido, ya estamos aquí, el que quiera crecer tiene otros programas y esto es lo que nosotros ofrecemos? ¿Hay alguien escuchando estas cosas? O sea, para meternos en la industria de manera profesional nos hacen falta más herramientas. Tenemos que competir con DaVinci, por ejemplo, o no están por la competición. Hay que coger un lapicero y un papel y una calculadora. ¿Cuántas licencias de Final Cut venden a gente que hace vídeos para YouTube o vídeos de poco presupuesto? ¿Cuántas venderían? Poco presupuesto, entiéndeme. ¿Cuántas venderían si se centraran en el mercado profesional, le pusieran pues ACES y le pusieran gestión de CDLs y estas cosas? ¿Cuántas licencias más venderían en el mundo? 17. Entonces, ¿qué prefieren vender? 170.000 licencias a comillas, gente de guerrilla, o prefieren vender 17 a grandes gente que va a hacer vídeos para películas para Warner? Pues yo creo que la respuesta es muy clara. Otra cosa es que aquel prestigio, entre comillas, en el terreno profesional que tenía Final clásico, en algún caso yo creo que ellos se han planteado intentar recuperarlo por algunos pasos que han dado. Ahora, que eso les compensaría al departamento de ProApps económicamente hablando, es decir, en la cuenta de resultados, yo tengo claro que no. O sea, yo tengo claro que Final Cut tiene un mercado, hay auténticos guerreros que siguen haciendo películas y series. Yo estoy ahora mismo haciendo una serie que está editada en Final Cut, y he hecho este año una peli también, en el estudio hemos hecho una peli también editada en Final Cut. Pero no, ¿cuál? ¿Qué serie es? ¿Se puede decir? Pues supongo que sí, El Desafío de Amazon Prime. Esa serie está la primera temporada y la que estamos haciendo ahora está editada en Final. Y por ejemplo, pues también se han hecho películas, pero el 70% del trabajo probablemente sea Media Composer. Del trabajo, te estoy hablando, insisto, vamos a llamarle entre comillas el high-end, y el 25% Premiere, y el 5% restante probablemente sea Final. Pero porque yo creo que si lo que te interesa es la cuenta de resultados, y no vamos a poner entredicho que sea la principal motivación de la mayoría de empresas, yo creo que no le salen las cuentas a ponerse a desarrollar y a poner, claro, porque tú a un chaval que hace vídeos de YouTube le pones ACES y le dices que tiene que elegir una IDT, igual explota la cabeza. Entonces, quiero decir, sí. Sobre todo si no hay nadie en YouTube explicando qué es. Claro, pero aunque lo haya, es decir, llega un momento en el que las explicaciones, es decir, yo a veces me planteo hacer vídeos muy técnicos. Sí, sobre cosas muy muy complicadas, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que digo, es que en realidad, o sea, ¿a quién le interesa esto? Es que le interesa a mí y a 3 más. Entonces vamos a hacer un poco cosas más generales, que cosas ahí que en realidad pues igual es más fácil mover por otros medios, ¿sabes? Que en un canal de YouTube o en una página web en el que tu público interesado es mucho más pequeño, en esas cosas tan técnicas, quiero decir. Vale, porque realmente el estudio se mete en cómo tú tienes que editar. ¿Es el estudio el que te dice esto se va a hacer con Avid? ¿O tú tienes la decisión de decir, bueno, pues como si me da por usar iMovie, que no es el caso? Pero a ellos les da igual cómo tú entregues el trabajo, mientras lo entregues y lo entregues bien. Si te refieres a la plataforma, sí. A ti te llega un proyecto y tú eres el que decide, bueno, esto yo creo que lo voy a hacer con Final porque lo voy a hacer rápido, o lo voy a hacer con DaVinci porque me encanta.
no es que te pongan, o sea, creativamente no te ponen una, pero vamos, esto tú puedes entrar perfectamente a las páginas públicas de Netflix, por ejemplo, de requerimientos, y no te van a decir que lo tienes que hacer con este software o con este otro. Lo que sí te van a decir es que tú necesitas hacer unas cosas que hacerlas con Avid, por ejemplo, son extremadamente fáciles, y hacerlas con Premiere son extremadamente complicadas. Pero insisto, una vez más, esto solamente es, por ejemplo, ahora mismo hacer un trabajo para plataforma que sea fuera de Access es muy minoritario. Entonces, claro, currar con Access dentro de Final Cut, pues, decir, no se puede de una manera directa. Entonces, eso complica las cosas para ciertos workflows. Pero yo estoy hablando, insisto, de que yo no tengo una visión ahora como tenía quizás antes. Antes, cuando daba clase, que estaba con mogollón de chavales que estaban haciendo vídeos, o cuando me dedicaba más al mundo de la edición pura y dura, tenía más contacto con gente que hacía proyectos. Ahora solamente estoy un poco out, porque en los últimos años solamente conozco a la gente que hace, pues eso, cosas así como con mucho presupuesto. Entonces, en ese campo en concreto, Final Cut es extremadamente minoritario. No porque no se puedan hacer las cosas, que sí se pueden hacer, sino porque hacerlas con otros softwares está mucho más estandarizado. Y aparte porque los editores, también digo, la mayoría de montadores que curran en estos proyectos están muy acostumbrados a trabajar con el Media Composer. Algunos ha pasado a Premiere, que venían de Final, pero sí que es verdad que la mayoría de proyectos siguen viniendo de Media Composer. ¿Por qué? Porque funciona. Es decir, tú ya sabes que si mandas una F a Pro Tools te va a chutar, y pues cuando la vas a mandar de Final, pues tienes que pasar por otro programa, tienes que tener muchas cosas claras, y no quieres que luego el estudio de sonido te llame y te diga ¿esto qué diablos es? Aquí pasan cosas raras. Pasan cosas raras, ¿vale? Entonces, pues eso. O sea, no es que te obligue, no te obliga, porque creativamente no podría hacerlo, pero sí que te pide unas cosas que hacerlas con un workflow de programas, entre comillas, más orientados exclusivamente a este mundo, al mundo del high-end, por llamarlo así, no sé cómo llamarlo, al mundo del alto presupuesto, son mucho más fáciles de hacer. Simplemente eso. Pero se siguen haciendo, o sea, ya te digo que nosotros ahora mismo estamos haciendo, y me consta que se han hecho varias series en Final Cut en los últimos tiempos, pero mayoritariamente ese mercado sigue siendo el Media Composer. Yo creo, por resumirlo muchísimo, Final Cut Pro está pensado para monopuesto, para, digamos, empezar y terminar contigo. Es mi caso. Yo la mayoría de cosas, y no todas, las hago yo, las empiezo yo, las coloreo yo, las sonorizo yo y las exporto yo. En cambio, para trabajo colaborativo, ahí es donde flojea, o donde, aunque llegas al mismo sitio, tienes que dar tantos rodeos que tienes que tener un perfil muy técnico, o que tengas al otro lado a un Juan Guarriza y te resuelva esas dudas de cómo sacar esto de aquí, qué hago con el audio, es que tengo un multicam y espera que el TC... te la resuelve a base de haber tenido de cabezazos. De tener que, claro, de la experiencia de ver que eso no va así, no Exacto. Porque sea una manera intuitiva o fácil. Y luego, respecto al debate del pro y no pro, ambos terrenos son profesionales, tanto el high-end donde se mueve Juan, como el no tan high-end donde me muevo yo, o el del youtuber que vive de hacer vídeos para YouTube sin más. Y ahí, pues eso, lo que ha dicho Juan muy bien, es que se venden mogollón de licencias en ese entorno, ¿vale? Y mogollón de Macs, por culpa de Macs, claro, que al final esto es marketing. Si al final el software lo que hace es apuntar hacia un hardware, y que es donde realmente supongo que tiene el beneficio Apple en todo su universo. Si quieres Logic, tiene que ser un Mac. Si quieres Final, tiene que ser un Mac. Y como veis, mira que ha habido rumores que ya ni existen de Final Cut para Windows. Eso estaba ahí, vamos, cada año había en esta keynote ya lo van a anunciar. Ahora es para el iPad. Sí, ¿no? Eso, ahora está ese rumor ahí. Ese me cabe más, porque es dentro de su hardware. Saldrá, tarde o temprano saldrá. Sí, tienen iMovie que va resolviendo, y hay otros softwares de terceros que funcionan muy bien. No sé, yo creo que ambas herramientas son profesionales, porque el que hace a un profesional es el profesional, no la herramienta. O sea, luego cómo la utilice o no. Y respecto a la elección del software, pues dependerá hay miles de dependes. Pero si el editor o editora tiene baza en esa decisión, pues se decantará por el software con el que más cómodo edite.
en este caso en la edición. Pero si más arriba le dicen, no, vale, pero es que como esto luego hay que enviarlo a Deluxe o a otro sitio donde van a hacer el color o donde van a hacer el audio, necesitamos que lo edites con con otro software, pues tendrá que adaptarse. Pero normalmente debería ser así, porque el trabajo de edición puro y duro lo hace el editor, claro, o editora. Mira, has dicho una cosa, Jordi, que has mencionado Logic. Yo no sé la cantidad de opciones que hay de programas para componer, mezclar sonido, etcétera, etcétera. Vale, no conozco ni un solo estudio en Madrid que se dedique a la postproducción de series y tal que no trabaje con Pro Tools, ni uno solo. Es decir, sí. ¿Por qué? En realidad, ¿por qué es esto? Cuando a mí me consta que hay mezcladores que preferirían trabajar otra cosa, pues porque está tan implantado y sabemos todos que funciona, y luego tú tienes que mandar una sesión de Pro Tools a no sé quién, que todo el mundo trabaja en Pro Tools. ¿Por qué la mayoría de gente está trabaja en Media Composer, que como bien sabes ambos pertenecen a Avid? Pues porque ya está tan implantado y de alguna manera todo el mundo sabe que los problemas que tiene y dónde vas a fallar. Entonces, lo que decía Pedro hace un momento, ¿no? Hay cosas que de Final Cut que son de traca, ¿no? Que a estas alturas no se pueda colapsar una multicámara, por ejemplo, para poder sacar una XML, es que es de traca. Entonces, ese tipo de cosas que pues en Avid ya todo el mundo que se dedica a ese mercado ya lo sabe hacer, pues entonces pues trabajo en Pro Tools porque ya tengo el estudio montado y porque a pesar de que sea más caro que ninguno y que el hardware en algunas ocasiones sea más bizarro que ninguno. Esto, por ejemplo, el esfuerzo que está haciendo Blackmagic con Fairlight. A mí, o sea, igual me tengo que comer estas palabras, pero no sé cuándo va a haber un estudio que ponga una sala en Madrid, estoy hablando que es el mercado que conozco, una sala de mezclas o incluso una sala de edición con Fairlight. ¿Fairlight mola? Sí, todo lo que quieras, pero la gente usa Pro Tools. Entonces, ese tipo de dinámicas que Apple cambió con Final Cut Pro clásico. Ahora sí, ahí perdió una cuota muy grande de mercado, porque es lo que te iba a decir. Lo único que podría hacer que eso cambie es que haga que Pro Tools cometa un error. Sí, pero aprovechen ese error para que ha cometido todos los del mundo y ahí sigue, ¿no? Por ejemplo, ha dado muchísimos bandazos. Pero en realidad ahí sigue, ¿no? Sigue, pero además de una forma, yo no conozco un software que sea tan aplastante, te estoy hablando en mezcla sobre todo y también en edición de audio. No conozco un software que sea tan, o sea, que es prácticamente, si no te diría el 100%, te diría el 99% de los estudios de Madrid tienen Pro Tools. Alguno igual tiene otra cosa. Aparte, hombre, Logic creo que a lo mejor está más enfocado al compositor de música. Sí, pero te lo digo sobre todo, pero bueno, hay otras opciones también para mezclar. Sí, te lo digo sobre todo porque es un buen ejemplo de algo que está ahí y que me parece dificilísimo de poder descabalgar, incluso con el esfuerzo, insisto, gigantesco que está haciendo Blackmagic con Fairlight, ¿no? Es decir, yo hablo con mucha gente de sonido y pues sí, les parece una cosa graciosa, pero a la hora de la verdad van al estudio y tienen Pro Tools. Entonces, pues bueno, lo comentaban en el documental de Final Cut. Una de las preguntas que hacían era ¿por qué Final Cut no está implementado en los grandes estudios? Y decían, pues porque ya está Avid y Avid funciona. Y si Avid funciona, ¿para qué van a cambiar? ¿Para qué vamos a probar? Eso por un lado, pero también, no sé, yo me pregunto cómo será en el resto del planeta, porque estamos localizando aquí en España. En Los Ángeles creo que sí hay un poquito más de cuota en Final. Supongo que respecto a Logic seguiremos igual. Y también las escuelas, dónde se forma la gente, con qué herramientas, si se forman con Avid y se forman con Pro Tools, cuando salen a la calle es lo que saben utilizar, porque además se enseña eso porque es lo que está en la industria. Entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola, pero porque vosotros habéis tenido acceso a versiones previas de Final. Sí, en contadas ocasiones, en contadas ocasiones, muy poquitas veces Apple ha hecho eso con nosotros. ¿Cómo ocurre esto? Pues no sé, habría que preguntarle a Apple, porque como todos sabemos a estas alturas son tan herméticos que, bueno, estamos siempre a su... en contacto con vosotros y decía, mira, vamos a mandar. Es que nosotros, hay que decir, Jordi, que tenemos acuerdos de confidencialidad con todo el mundo. Entonces, nosotros no podemos, o sea, yo particularmente y Pedro con algunas cosas, hay ciertas cosas que no podemos contar. Entonces, en este caso...
pues eso, no sé si Pedro, que yo en realidad en el caso de Final Cut es que como dice Pedro ha sido en contadas ocasiones, hay con otras cosas que sí tenemos acceso adelantado a bastantes cosas, pero vamos, con Apple, te mandan por ejemplo, con Apple estás a lo que ellos dispongan, no hay nada que tú pidas o propongas que cuaje, ya está, porque esto está tan atado desde arriba. Yo he pensado esto para ti, sí, yo he pensado esto para ti y esto es lo que hay. Y ahí ya no espero. Cuando ellos os mandan, ahí supongo que no habrá ningún problema en decirlo. Cuando os mandan una beta, lo que están esperando es vuestro feedback. No tanto eso, no se ha dado. Es que además de eso, que es lo que dice Juan, no podemos hablar mucho de esto. Pero no, te la mandan, yo creo, pues bueno, no sé si por tenernos contentos o porque saben el medio que somos y que, bueno, que no esperan nada a cambio, eso también te digo. Nunca hay oye, a ver qué hicisteis con esto que os prestamos o con aquello, no. Es que eso es muy fuerte, o sea, eso es muy fuerte, sí. O sea, no te piden explicaciones. Esto igual la gente no lo sabe, pero yo creo que en todos estos años nadie nos ha dicho, oye, ¿qué hay de lo mío? O sea, nos han dejado, y ya te digo, muchísimas veces hemos dicho, mira, no me lo mandes porque es que no sé qué hacer con él, porque yo qué sé, pues incluso te dejan un iMac de los nuevos ahora y pues te supone un trastorno poner en algún sitio, ponerte a probarlo, yo qué sé. Si me lo regalas aún, ¿no? O sea, si me lo regalas, pero sí, pero es que es muy raro que te lo regalen, o sea, y que tú tienes que cargar, o sea, ordenadores Apple nos ha dejado todos, ¿no? Prácticamente. Entonces, tienes que cargarle el software, tu usuario, los programas, ponerte a probarlo, no sé qué. Y usarlo cuando, un tiempo. Claro, cuando le coges cariño, cuando ya ha pasado un mes y ya, pues entonces te dicen, bueno, mañana te mandamos a UPS, ¿no? Entonces tienes que borrarlo todo y tal. Quiere decir que nos han intentado dejar muchas cosas. Algunas hemos cogido, otras no. Nos han dado algunas cosas. Algunos, tampoco muchos, pero sí que nos han dado algunas cosas. Pero nunca nos han pedido explicaciones. Yo creo que ninguna empresa, nos ha dicho, oye, ¿has hablado mal de Final Cut o has hablado mal de la mesa de color? Nunca nos han dicho nada de eso, ¿no, Pedro? No. A mí no me suena. Tampoco hablamos mal de nadie. todo lo que nos dejan es maravilloso. Lo bueno y lo malo, ¿no? Lo que da... Pero eso, que no piden explicaciones, y hay veces que nos han dejado cacharros muy caros y que es toda una responsabilidad. Porque además eso, luego tienes que encontrar el hueco para hacerlo, porque repetimos, no somos un medio al uso de lo que hoy se lleva, que viven de YouTube y de monetizar y de tal. No, entonces trabajamos y comemos de otras cosas, y además tenemos vida personal, tenemos esa mala suerte, tenemos vida. Entonces hay veces que tú pides, además lo pides con ansia, yo el primero, te digo, hostia, mira, Keynote, han lanzado esto, ya estoy yo escribiendo, oye, esto por favor, y luego te llega y hostias, y ahora ¿cuándo encontramos el momento? Porque no es abrirlo y ya está, tienes que empollarte un poco, depende del producto, pues hostia, cuáles son sus puntos fuertes, débiles, ponerlo a prueba, y para que la review sea un poco con algo de rigor, y no, porque sí, mira, tenemos esto, jaja, un unpackaging, o como se llama, unboxing, y ya, no. Sí, y que no caer en el típico, no se puede hacer esto, y que luego te dejen a la gente en los comentarios, sí se puede, había que hacer esto. Alguna y esto vez otro. Me ha pasado, supongo, que, sí, por ese ansia con Final Cut de, mira, pues aquí me he atascado, ese ansia de me lo acabo de descargar y queremos ser los primeros en hacer el vídeo, que eso suele ganar muchos puntos, y al día siguiente has dicho algo que esto no sé cómo hacerlo, y ya tienes a alguien en los comentarios que mira, te voy a poner un ejemplo de esta semana, y yo creo que esto Pedro se puede contar. He intentado 2 veces hacer un vídeo sobre el cambio de foco dentro de Final Cut. Soy incapaz de comprender de los materiales del iPhone. Y he grabado 2 veces el vídeo. Soy incapaz de comprender al 100% una de las cosas. Entonces, he grabado 2 veces el vídeo y como no me convence, pues no lo hemos publicado. Porque hay una cosa que, en mi opinión, yo he llegado a la conclusión, de que es incomprensible. Entonces, no lo voy a publicar porque explicarlo de una manera lógica. No funciona de una manera lógica. Yo estaba esperando, digo, a ver si con la 10.6.1 esto funciona de otra forma, pero que va. Esta mañana mismo he vuelto a probar y eso me resulta incomprensible. Me he leído toda la información, me he leído el manual, lo he probado con 25 vídeos y hay una cosa que no consigo comprender. Entonces, he grabado el vídeo, pero digo, es que no la voy a publicar porque
si algún día consigo comprender cómo diablos funciona este asunto... Voy a quedar mal. No, si no es una cuestión de quedar bien o mal, es una cuestión de decir... o sea, si no tengo toda la información... Claro. Sí, de tener cierto rigor, porque al final, si lo que dice Pedro, si yo me pongo a hacer vídeos ahora, unboxing de no sé qué chuminada... es decir, al final es que hay tantos vídeos de esos. Entonces nosotros insisto que no es por ir de guay, porque además no tenemos años ya para ese rollo. Hemos querido siempre tener cierto rigor con las cosas que decimos. Y por otra parte, pues en Twitter hacer el bobo todo lo que queremos y más. Es decir, pero si yo voy a publicar un artículo, quiero tener toda la información. Antes de publicarlo. No entiendo. De hecho, por ejemplo, es como la actualización, la 10.6. Cuando entro al programa y veo que no me funcionaba el control Z, lo primero que pensé es, soy imbécil. Sí, porque es comando Z sobre todo, no control Z. Point fuera de clase. Esto te lo censuro. Me has hecho quedar mal a mí en mi código. Sí, pues entonces el no funcionar el comando, lo primero que pensé es, que he tocado con la loop deck, porque la loop deck me tiene con el cambio de idioma. Ya está, algo he tocado que esto está haciendo estragos, tal, hasta que ya me encuentro con otra persona que me dice, por cierto, ¿a ti te funciona? No, coño, pues me parece increíble que aún falle en una actualización o algo así, y que tarde casi un mes en salir la nueva actualización que lo corrija. Sí. Entonces son esas cosas que dices, ¿esto es un problema mío? O como decía Juan, ¿lo entiendo? ¿No lo entiendo? ¿Soy yo el que falla o falla la aplicación? Entonces, bueno, por ahí más o menos lo comprendo. Sé que vais un poco liados. Va a ser unos podcasts más cortos que vamos a hacer. Pero antes de despediros, a Pedro tengo que preguntar. Sé que no podrás hablar mucho, aunque sea tócate la oreja para decirme GH6 pronto. Para quien no lo sepa, habla de una cámara. Sí, bueno, yo he hablado mucho de la GH5 y de lo que esperamos de la GH6. No hace falta tocarse la oreja, es que la propia Panasonic lo hizo público y dijo que a finales de este año. Sí, pero... a partir de este punto me voy a tocar la oreja. ¿Sabes algo? Va a estar muy guay. De verdad, sinceramente y sin tocarme orejas, no sé nada más que lo que se ha dicho, nada más. Punto pelota, no. Vale. Aparte que yo ya también ahora no se está tocando la oreja. No, he aprendido a que, oye, que al final los fabricantes pues también disponen, no solo Apple. Cuando ellos quieren te van a dar la información y si no quieren no te la van a dar. Yo por mucho que ya tengo mi gente dentro de Panasonic y con mucha confianza, ni les presiono porque al fin y al cabo les pongo a ellos también en un compromiso. Entonces, bueno, cuando llegará, y si estoy ahí yo para contarlo al resto del mundo, estupendo, y si no, pues que sea otra persona, tampoco pasa nada. ¿Pero te avisan con tiempo? Claro, es que eso siempre se lo... Oye, en mi caso, ahora ya no hablamos de FineArt.pro.es, sino en mi rol de embajador de estas cámaras. Claro, si tengo que dar pasado mañana un taller sobre esta cámara o una charla y me la has dejado hoy, no me das tiempo. Yo necesito, es una cámara, no es cualquier cosa, hay que probarla, hay que poner la prueba en todos los sentidos, grabar, ver los materiales, editar con ellos, tocarles de color, etcétera. O sea, sí, hace falta tiempo y eso no siempre es posible por todos estos rollos de confidencialidad que tienen las grandes corporaciones, claro. Vale. Y yo creo que vamos a ir terminando, básicamente, no porque no esté a gusto con la conversación, que me quedaría muchísimo más tiempo, pero sé que estáis súper liados. Nos ha costado Dios y ayuda poder coincidir. Jobs y ayuda. No yo, porque yo he estado siempre disponible, pero entre vosotros me parece que, bueno, ha sido complicado, habéis tenido muchos picos de trabajo muy, muy fuertes. Solo os pediré una cosa a última hora, opinión, situación actual de Final. ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que ha quedado un poco dicha ya con lo que hemos comentado antes. Primero, además, agradecerte a ti, Jordi, digamos que nos hayas traído aquí a tu programa. Segundo, pedirte disculpas por todos estos vaivenes de ahora sí, ahora no, la semana que viene, porque es difícil ponernos de acuerdo porque somos dos personas y eso, cada uno con sus circunstancias, y por fin nos hemos reunido hoy.
Yo creo que la opinión, a ver, lo que decíamos, lo ha apuntado un poco antes Juan, venden muchos Final Cuts aunque no estén en el mercado más pro, pero sigue siendo pro. O sea, Final Cut Pro ya no es Final Cut Pro 10, ya se le ha quitado la X, pero sigue siendo Final Cut Pro y yo doy fe como de ello. Hago vídeos cada día, hago un montón de vídeos al año y me considero un profesional, ya te digo, no sé. Futuro, ni idea, tío. Es que con Apple ni idea. Hay casos como Shake, DVD Studio Pro, bueno, eso ha cambiado el medio entero, pero Shake era la bomba, lo compraron, pues se llenaron de roadshows por todo el mundo hablando de este software, y luego sacaron Color también, que también se murió. No sé, chicos, con Apple nunca se sabe. A ver, yo no sé nada, quiero decir que lo que sí que se puede decir es que yo no sé nada. Apple no nos ha dicho lo que va a hacer con Final Cut, ni a nosotros ni creo que a nadie. Pero si algo he aprendido en el mundo de la postproducción en los últimos años es que no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Es decir, si no, díselo a Shake, como ha dicho Pedro, a DVD Studio Pro, a Soundtrack, y aquí podemos poner, no sé, Lifetype, Color y mogollón de softwares de otras empresas también. Claro. Porque podemos hablar de Autodesk o de otras empresas también que han tenido softwares que de la noche a la mañana han dicho, softwares muy importantes, que o bien han vendido o bien han cerrado, y si queréis que hablar ya de cosas de abuelos, hablamos de Freehand. Es decir, sí, yo no pondría todos los, como he dicho antes, no pondría todo en el mismo sitio, porque, es decir, que está muy bien, y aparte porque tampoco me parece que sea, entre comillas, sano. Es decir, trabajar con dos softwares o conocer 2 o 3 o 4 softwares que hacen lo mismo con cierta profundidad te da una perspectiva completamente diferente, y tienes la herramienta para poder decir, mira, chico, yo no me voy a poner a hacer color en Final porque es que Resolve me da muchísimas más opciones, por ejemplo, o yo no me voy a poder a generar EDLs con Final porque si sé que tengo que generar una EDL directamente con Final, sé que no se puede, es decir, que tengo que pasar por otro programa. Entonces yo recomiendo a todo el mundo, y aunque bueno, evidentemente es simplemente una opinión, no centrarse absolutamente en una cosa. Bueno, chicos, yo no os quiero entretener más. Soy famoso por entretener a los invitados siempre. ¿Alguna cosita más que añadir antes de despedirnos? Por mi parte, que muchísimas gracias, Jordi, por el trabajo que haces de difusión de todo lo que tiene que ver con el medio. Y pues supongo que de aquí a otro tiempo volvemos a encontrarnos. Eso es. Ojalá. Con el nuevo... De hecho, podemos agendar ya para el año que viene, a finales del año que viene, agendar una fecha. Sí. Con el nuevo Final Cut 11, ¿no? Decís, que nos han dejado y que no hemos podido hablar de él todavía. Y con la GH6. Eso, la GH7 ya, tío. Vas muy atrasado. Oye. Pues nada, chicos, agradeceros muchísimo el que hayáis podido estar. Para mí ha sido un honor, era una entrevista que me apetecía mucho, que nos habían preguntado, que mucha gente nos había preguntado, nos había dicho, oye, ¿podríais hacer una entrevista a los chicos de FinalCutPro.es? Como si no se me hubiera ocurrido a mí, ¿sabes? Digo, no, en ello estamos, a ver, algún día se podría. Muchas gracias por haber venido, a ver si la próxima vez lo podemos hacer un poquito más largo, que me encantaría. Y nada, si no tenéis nada más que añadir, yo solo decir que si os ha gustado este episodio y queréis ayudarnos, con 5 estrellas y un buen comentario en Apple Podcast sería suficiente. No olvidéis suscribiros para enteraros de cuando lanzamos un capítulo nuevo, y si queréis contactar conmigo estaré en Facebook buscando el Corte Final Podcast o mandando un mail al cortefinalpodcast@gmail.com. Ya sabéis que todo esto y mucho más lo tenéis en las notas del programa. Hasta la próxima.